Como se sabe, en la literatura, una obra o cuento es capaz de transmitirnos diversas emociones o sentimientos. En efecto, este es el caso de la obra El Tuxteno, que fue una novela escrita por un literato importante de buenos valores y que fue capaz de redactar muchas composiciones literarias. Con esta obra, César Vallejo quiere dar a conocer las injusticias, el constante abuso y maltrato hacia la comunidad indígena en aquel entonces. Por consiguiente, ¿por qué no mencionar lo que se vive en esta sociedad corrupta, llena de problemas aún sin resolver? Es por eso que hoy te invito a escuchar y observar nuestro videocuento y a descubrir los acontecimientos más importantes de esta novela. Santiago de Chuco era un pueblo pequeño y aislado del departamento de La Libertad, declarada capital de la poesía en 2014, provincia con un recorrido literario nacional, donde el 16 de marzo de 1892, día de San Abraham, vino al mundo el poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, bautizado así 2 meses después. Los padres del poeta, oriundos de Santiago de Chuco, fueron doña María de los Santos Mendoza Gorrionero, mujer que se dedicaba a su hogar, afectiva con todos sus hijos, quienes conocía bien cada una de sus fortalezas, y don Francisco de Paula Vallejo Benítez, caracterizado por ser un hombre íntegro y respetado por su decencia hacia la colectividad. Un matrimonio con 12 hijos. César Vallejo fue el último de 12 hermanos, por ello él era el Chulca. Vallejo le contaba a Jordiet que a los 4 primeros hijos de la familia se le llamaba los viejos, a los 4 siguientes les decía los mayores, y a los 4 últimos, donde estaba incluido él, los llamaba los pequeños. En el año 1905 termina la primaria, la cual la estudió en la escuela municipal y en el centro escolar número 271, mientras que la secundaria la estudió en el colegio San Nicolás de Huamachuco. Pasando a su vida universitaria, en 1911 se matricula en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias para estudiar medicina. Su intento de estudiar fracasó por no tener una buena posición económica. En 1913 inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de la Libertad, que hoy en día es conocida como la Universidad Nacional de Trujillo, y se graduó de bachiller en 1915 con su tesis El romanticismo en la poesía castellana. Asimismo, se entiende que la población andina sufre constantemente debido a los maltratos y abusos respecto a sus minas, aquellas que se sitúan en sus pequeños pueblos. No es nada nuevo saber que las asociaciones norteamericanas se han aprovechado y se siguen aprovechando de su nobleza. No obstante, ¿alguna vez se han preguntado sobre la tendencia filosófica y política del intérprete cuando escribió El Tuxteno? De acuerdo, El Tuxteno es una novela social escrita por el autor peruano César Vallejo y fue publicada por primera vez en la ciudad de Madrid en 1931. El Tuxteno nos sitúa en la primera mitad del siglo XX, en que los Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y aquellos hechos suceden en el asiento minero de Quirupinca. Para el nombre de esta ciudad se tomó en cuenta por Quirupinca, que es uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Santiago de Chuco, ubicada en el departamento de La Libertad. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo andino se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los encargados de la empresa insultaban a sus trabajadores diciéndoles indios brutos, raza endeble, servil humilde.
Es tan repugnante el abuso, maltrato y uso de los pobres para trabajos forzados y beneficio descarado de los dueños de empresas y las autoridades de cada pueblo. El autor nos narra claramente cada hecho utilizando la técnica de flashback, puesto que en varias partes de la novela retrocede para contar algún acontecimiento de esta. Los sucesos ocurridos en la novela se dan cuando la minera estadounidense Mining Society toman posesión de las minas de la ciudad de Quivilca, transformando el estilo de vida de sus pobladores. Los jefes y trabajadores de la mina se establecieron cerca de un pueblo de indígenas llamados los Ora, a quienes posteriormente engañaron y despojaron de sus tierras. Tras su llegada, los crímenes y abusos se hicieron frecuentes, tanto así que siempre trataban de ocultar la verdad, diciendo mentiras y engaños. Y todas las rebeliones y levantamientos que ocurrían eran violentamente reprimidos, pues eran asesinados o capturados injustamente, para posteriormente ser llevados a la fuerza a trabajar en la mina. Al final de la novela, podemos observar ciertas discusiones y apoyo en favor de la libertad de los oprimidos por parte de algunas personas que habían visto y sentido el maltrato. Para Vallejo, el abuso hacia los indígenas era un problema que sufrían por su baja economía, sin derechos, explotados por varias horas, además sin que nadie los ayudara. Vallejo se caracterizaba por esa solidaridad que tenía hacia ellos, porque ve el sufrimiento diario que afrontaban las personas indígenas, sin derechos a nada. Entonces es ahí donde escribe en tuxteno, donde descarga su sentir. Indiscutiblemente es la obra más importante de la narrativa de nuestro poeta. César Vallejo pertenece a la corriente indigenista en la literatura peruana, por lo cual en el caso del tuxteno existe en Vallejo un evidente propósito social, de la cual se compenetra y simpatiza con la tristeza del indio, con el sentido de su pérdida y abandono, la denuncia del imperialismo norteamericano mediante la expoliación de los indígenas y los abusos contra los obreros en las minas. Igualmente, el ahogo de toda intentativa de independencia de esta explotación inhumana. La novela nos muestra lo que precisamente fue la organización social en esos tiempos, explotando a la gente campesina peruana. También esto se debe a los malos manejos de los gobernadores y presidentes al permitir el ingreso de empresas extranjeras de una manera ilegal, dejándolos explotar los recursos minerales gratuitamente, siendo la población la más afectada por la gran contaminación que ésta produce, ya que hoy en día hay cosas que se siguen repitiendo, principalmente en la sierra. Por ello, debemos luchar contra la explotación minera. Vallejo era y es, pues como dice Arguedas, el principio y el fin. Basta con percibir el carácter difuso, disperso, fragmentario de todas estas novelas para comenzar a constatar, de manera que esto pareciera estar relacionado. Y he aquí lo importante, tanto con cierta forma de ver el mundo como con cierta manera de relatarlo. Vallejo insistía en que lo fundamental para ser arte indígena radica en poseer sensibilidad de éste. En la actualidad, los pueblos indígenas tienen un documento que afirma y ratifica en sus disposiciones más importantes, las cuales son el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, ser libres e iguales a todos los demás pueblos. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad. También tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales. De todos los escritos que realizó nuestro querido escritor peruano César Vallejo, nos dejó la interesante novela llamada El Tuxteno, siendo leída hasta el día de hoy y siendo
partícipes de este medio didáctico que nos permite adquirir nuevos conocimientos y seguir desarrollando nuestras habilidades investigadoras. Asimismo, valoramos el por qué Vallejo fue, es y será siempre tan destacado y sobresaliente en la literatura. En un cierto tiempo, se sabe que el intérprete luchó por demostrar cuán importante era y es tanto nuestra integridad como nuestros derechos. A su vez, como estaban siendo manipulados en el pasado, todo esto acabó tristemente cuando falleció. De este grande poeta tomamos muchas referencias y aprendizajes como para darnos cuenta de que él tenía razón, y más aún en estos tiempos de crisis, en donde nos encontramos batallando no solo con el COVID, sino también con nuestros políticos. En la novela se presenta por una parte la realidad de la explotación del trabajador y por otra trata de explicar de acuerdo con sus teorías el cómo y el porqué de esa explotación. Finalmente trata de indicar al lector el camino, único en su opinión, que puede llevar a resolver esa situación en beneficio de la clase obrera. Por ende, Vallejo quería inculcar al lector proletario como al lector general, que solo la solidaridad y la organización pueden ser el cambio. Ya que se debe comprender, según el autor, que el trabajo era un rasgo específico y original del hombre. No obstante, debido a las circunstancias, ha sido amenazado por la vulneración de los derechos laborales. El humanismo apuesta por la liberación del individuo y por eso lucha para poner en libertad a la sociedad de las organizaciones económicas, jurídicas y políticas que permiten el abuso contra los trabajadores, por un sistema laboral indigno y desequilibrado. El propósito de Vallejo trata de motivar y resaltar que la revolución fuese el resultado de un proceso histórico y no solo fuese un asunto netamente literario. En aquella novela, el autor enfatiza la explotación de los indios con el fin de que sean autosuficientes y de esta manera romper la cadena de maltrato y abuso hacia ellos. Por lo tanto, en la actualidad seguimos con la idea de que si alguien no tiene recursos económicos o estudios superiores, no tienen los mismos derechos y por lo tanto sus oportunidades se ven reducidas. Entonces, en nuestro proyecto emprendedor relacionado con la novela El Tungsteno, queremos contribuir a la sociedad, que las futuras generaciones sean autosuficientes y se hagan valer por sí mismos. De hecho, es importante conocer nuestros derechos, superar las adversidades y buscar la manera de salir adelante. Así recuerda que la perseverancia y la humildad son la clave del éxito. El peruano es un emprendedor por naturaleza, porque a pesar de estar en las peores situaciones, hemos demostrado siempre nuestra gran valentía y ganas de salir adelante, sin importar los obstáculos que se presenten. Por ende, se manifiesta que nuestro escritor lo sabía y lo reflejó en su novela, El Tungsteno, en donde vemos que los pobladores andinos, pese de haber sido explotados y marginados, no perdían las ganas de emprender, y definitivamente eso es lo que se busca. Se busca causar un gran sentimiento emprendedor en el lector. Recuerda que no se aprende a caminar siguiendo las reglas, se aprende caminando y cayendo, luchando por alcanzar cada uno de nuestros sueños. Y no, el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar.